Muy buenas noches, hermanos, hermanas y todos aquellos que por estos medios están recibiendo y escuchando este culto. Mis hermanos, voy a leer una palabra, no la voy a predicar, la voy a leer solamente, el Salmo 103, que es tan bonito, tan importante, dice así, en el nombre del Señor: bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Señor, allá bendición esta palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús por estos momentos que usted, Señor, nos concede que podamos hacer, Señor, este culto de alabanza y adoración a tu nombre. Padre, bendice todo lo que hagamos, Señor. Todo lo que hagamos sea todo para bendecir tu nombre. Señor, con un corazón amplio, agradecido, Señor, y en el gozo tuyo, para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, también vamos a tener y escuchar una alabanza a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. También, hermano, vamos a hacer la oración de intercesión. Yo le voy a pedir, hermano, porque este culto no lo ven todos al mismo tiempo. Entonces, cuando usted lo vea también, póngase a orar por esta larga lista que tenemos de hermanos que están enfermos, otros con peticiones, con problemas, pero el Señor añada bendición. Que esta oración sea una oración muy sentida al Señor. Vamos a orar a los hermanos que están en el área de la salud. Hay varios que están allí en el área de la salud. Está la hermana Maret, la doctora Maret. Está el doctor Eddie Apolo. Está el doctor Gustavo Ayares. Está el doctor Iván Reyes, que me pidieron la oración porque él estaba hospitalizado, el doctor Iván Reyes, y también por el doctor Rafael Riquelme. También, hermanos, por los que están trabajando allí, la hermana Ruth y Helen del Águila, por Leticia y Alonso, por Patti y Moisés, por Nelson Venegas, por mi hijo Rafael y mi nieta Javiera, por Paulo Collao, por David y Elizabeth. Ellos están en este momento
con una precaución, porque ellos trabajan allí en el hospital de la Católica, así que están en este momento en su casa haciendo cuarentena. Hermanos, esos serían por todos los que trabajan en el área de salud. Y hermanos, y por peticiones, enfermos principalmente, por Rolando papá, por Mari, que el Señor la restablezca completamente, por la hermana Anita y la Vaca, por la hermana Charo Romero, por la hermana Carmen Garrido, por Esteban, el nieto de nuestra hermana Nora, que lo han visto en las fotos que han llegado allí al grupo, está bastante recuperado, por la hermana Lorena, que tiene peticiones, por nuestra querida hermana ancianita, hermana Herminia, por la hermana Elizabeth Cifuentes, que el próximo sábado ella nuevamente va a ser intervenida de su mano, la hermana Victoria Fritz, la familia Miranda Molina, por mi hermana ancianita, que ella vive en San Bernardo, y ella también participa de este culto, la hermana María Alarcón, por una joven, pedimos la oración, Carla Lavín, por pastor Zacarías Romero, por el matrimonio Almuna Rosales, por su hijo Alejandro Almuna, que está hospitalizado allí en la clínica Indisa. Acordémonos, hermanos, de todos estos que están enfermos para que los pongamos siempre en oración. Por Francisco León, por Andrés Cepeda y Carolina Alarcón, por Rodrigo Martínez, por María Donoso, por Esteban Ancamín, la hermana Celia Bernal, Susan Palma, Tami, Miguel Úbeda, Elena Soto, Juan Carrión, Eduardo Gómez, Nancy Romero y nuestros hermanos de Batuco. También agregamos allí a Javiera Aravena y una petición que pidió Johnny, una petición por Israel Cabarriaga, ¿ya? Es importante, hermano, él estaba contaminado, está contagiado y está bien enfermo, así que estamos poniendo toda nuestra fuerza para orar por nuestros hermanos. Entonces, hermanos, bendecimos al Señor y oramos. Padre Celestial, una vez más venimos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Hay una lista de hermanos que están allí en la primera línea, Señor, expuestos, Señor, a contagio. Te rogamos que tú, Señor, pongas valla, muros, Señor, para que este virus, Señor, no los envuelva ni los ataque a ellos. Guárdalos, Señor, protégelos, cúbrelos con tu gracia bendita. Señor, te pedimos por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias también, porque nuestra hermana Maret, la doctora Maret, ya está bastante mejor. Gracias a tu misericordia, Padre. Te pedimos por toda esta larga lista de peticiones y enfermos, especialmente por aquellos que están allí hospitalizados. Hay algunos que están estables, otros han ido en avance, pero esperamos tu respuesta, Señor, para que todo salga de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos para pedir conforme a tu voluntad. Señor amado, muchas gracias por tu respuesta. Te agradecemos todo y en el nombre de Jesús reprendemos todo virus, toda contaminación, todo lo que sea, Señor, contagio. Lo alejamos de nuestras paredes, de nuestras casas, de nuestros hogares, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén. Bien, hermanos, y ahora pasaremos
a escuchar siempre lo más importante. Todo es importante lo que hacemos, pero lo más importante es el mensaje, la palabra de Dios, en los labios de nuestro hermano Jaime Ortiz. Que el Señor le bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor, amados hermanos, amada iglesia, por estar un día más en la presencia del Señor, por disfrutar, ¿no es cierto?, de sus bendiciones, de sus grandezas, un día más, hermanos. Y damos gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo. Y sabemos, hermanos, que Él va a seguir haciendo con su iglesia y vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias allí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12. También vamos a leer, hermanos, algunos versículos para ir, hermanos, desarrollando la palabra del Señor, mediante la gracia y mediante la ayuda del Señor. Leímos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Ahí dejamos la lectura de la palabra, hermanos. Entendemos, hermanos, que vamos a hablar hoy día un poquito del cuerpo de Cristo, lo que alcancemos, hermanos, a desarrollar en este tiempo, hermanos, que nos permita el Señor avanzar lo más que podamos. Dice, porque así como en el cuerpo es uno, nuestro cuerpo, ¿no es cierto? El Señor está mostrando el ejemplo del cuerpo de Cristo, pero nos está mostrando nuestro cuerpo físico para que nosotros podamos entender, hermanos, y remontarnos al cuerpo espiritual del Señor. Y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El Señor nos dice, hermanos, que así como nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo está formado de muchos miembros, ¿no es cierto? La mano, dedos, brazo, antebrazo, ¿no es cierto? Y así, hermanos, tantos miembros que hay en nuestro cuerpo. Pero todos están unidos, dice el Señor, todos están unidos por ligamentos, por coyunturas, están unidos. Dice, son muchos los miembros, dice, pero son un solo cuerpo, ¿ya? Muchos miembros forman un solo cuerpo que es nuestro cuerpo físico, en este caso, y también el cuerpo de Cristo. Amén. Así también Cristo, dice, así como este cuerpo está formado por muchos miembros, así también Cristo, así también el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Veamos ahí, hermano, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Ahí lo aclara un poquito mejor, Romanos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Aquí lo aclara un poquito más Romanos, ¿no es cierto? Dice, porque de la manera que en un cuerpo, lo mismo que decía Corintios, ¿no es cierto? Tenemos muchos miembros. En un cuerpo físico tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y esto no es muy difícil de entenderlo, ¿no es cierto? Porque en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros cumplen la misma función.
la mayor parte, hermanos, de nuestro trabajo lo hacen nuestras manos. Ya, pero ¿qué harían las manos, ¿no es cierto?, sin los pies? O sin la cabeza, sin hermanos, la otra parte del cuerpo. O sea, todo es importante en el cuerpo físico, en el cuerpo de Cristo. Tenemos muchos miembros, dice, vamos a leer el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Eso creo que es fácil de entender. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, hermanos, que en Cristo somos muchos miembros, ¿no es cierto? Así nosotros, siendo muchos, nosotros ahora como iglesia, ahora hablamos del cuerpo de Cristo. Ahora nos pasamos a hablar del cuerpo de Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos somos un cuerpo en Cristo, dice la palabra del Señor, y todos miembros los unos de los otros. Ya yo no puedo conformar el cuerpo de Cristo solo, ¿no es cierto? Una iglesia, una congregación no puede formar solo el cuerpo de Cristo, sino que somos muchos, lavados y redimidos en la sangre del Cordero, ¿no es cierto? Ellos somos llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo. Señor nos ayude para que vamos entendiendo. Volvamos a Corintios, hermano. Versículo 14 del 12 que estábamos leyendo. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Lo decía Romanos. No es un solo cuerpo, no es un solo miembro del cuerpo, sino que muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Está claro, ¿no es cierto? No puede decir la mano o el pie o el ojo no soy del cuerpo, porque con solo decirlo sigue siendo del cuerpo, ¿no es cierto? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, sigue siendo del cuerpo, ¿no es cierto? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pone algunos ejemplos acá el Señor, hermanos, para que nosotros entendamos. Hermanos, entendemos por la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que el Señor pone este ejemplo del cuerpo físico primero para que entendamos el cuerpo espiritual. Cuando el Señor habla de la familia de Cristo, de la familia del Señor, siempre el Señor va a tomar el ejemplo de nuestra familia. Hermanos, nuestras familias, nosotros como esposo e esposa, formamos una familia y luego se procrean hijos para el Señor y se forma una familia. Eso fue establecido, hermanos, por el Señor, para que nosotros también entendiésemos qué es lo que es un padre, cómo funciona nuestro Padre Celestial, cómo funcionan los hijos, cómo funciona una casa, cuál es el amor del Padre, ¿no es cierto? Y acá el Señor está tomando el ejemplo, hermanos, de nuestro cuerpo físico para que podamos entender, el cuerpo de Cristo. Amén. Con hechos, con ejemplo. No puede, hermano, decir la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No puede. No podemos decir, hermano, yo no pertenezco a este cuerpo. O sea, todos los miembros de nuestro cuerpo físico son del cuerpo y más adelante lo vamos a ver que el Señor los puso como Él quiso. No como el cuerpo no se ordenó al azar, sino que el cuerpo lo ordenó el Señor, el cuerpo físico. Cuanto más el cuerpo espiritual. Amén. Versículo 18.
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mas ahora, dice Dios el Padre, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, hermanos, no puede nuestro cuerpo físico estar desconforme o querer cambiar de posición un miembro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Porque estaríamos en contra de la creación del Señor, en contra del principio del Señor. Entonces dice aquí este versículo, hermanos, 18, que el Señor ordenó el cuerpo como Él quiso, el Señor. Por lo tanto, está bien así. Amén. Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a seguir leyendo el versículo 19, porque si todos fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿No es cierto? Hay preguntas bien obvias, bien claras, hermanos, que debemos ir entendiendo. Porque si todo el cuerpo fuese solo un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, un miembro solo es un miembro solo, nada más. No hay cuerpo ahí, ¿no es cierto? Faltan otros elementos para formar el cuerpo. Versículo, hermanos, 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Bendito es el Señor. Si el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué importante, ¿no es cierto? Qué importante, qué creación hizo el Señor, hermanos. Qué creación. Nosotros podemos ver así a grandes rasgos nuestro cuerpo físico que fue formado perfecto, hermanos, que el cerebro, ¿no es cierto?, da la orden a los pies, a las manos, y empezamos a trabajar y a funcionar. Hermanos, es un conjunto, hermanos, de elementos que el Señor unió, hermanos, y de miembros que puso en el cuerpo. El Señor, hermanos, unidos con ligamentos, hermanos, con coyunturas, dice su palabra más adelante, hermanos, y es algo, una creación, una formación preciosa que el Señor Jesucristo hizo. Por lo tanto, hermanos, el Señor en esto nos está hablando de su precioso cuerpo, el cuerpo de Cristo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Qué importante, ¿no es cierto? Qué importante. Qué maravilloso, hermanos, que los miembros que parecen más débiles del cuerpo son los más necesarios. Hermanos, hay miembros que cumplen una función extraordinaria en nuestro cuerpo. Usted lo puede estudiar, lo puede entender, lo puede examinar en su propio cuerpo. Hermanos, por ejemplo, nuestros pulmones no se ven. Qué importantes son, ¿no es cierto?, para respirar, ¿no es cierto?, para tomar fuerza cuando estamos trabajando, ¿no es cierto?, para poder ejercitarnos, hermanos. Hay tantos órganos internos que tenemos nosotros que no se ven, pero que son tan importantes, hermanos, para que este cuerpo físico se siga desarrollando. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que podamos entender que cada miembro en nuestro cuerpo cumple una función. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honra al que le faltaba. Ahí de nuevo está, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honra al que le faltaba. O sea, ningún miembro de nuestro cuerpo, amados hermanos, ningún miembro de nuestro cuerpo físico es más importante o menos importante que otros. Todos son importantes, hermanos, y si esto lo llevamos
al cuerpo de Cristo, a la iglesia formada por el Señor Jesucristo, ninguno de nosotros, hermanos, es menos importante que otros. Todos fuimos comprados al mismo precio. Todos fuimos comprados, hermanos, a un precio de sangre. El Señor dio la vida por cada uno de nosotros. Ninguno, hermano, de nosotros es más importante o menos importante que otro. Todos. El Señor le dio, hermanos, la honra. El Señor colocó los miembros como Él quiso y a los que tenían menos honra, el Señor. Veamos aquí el versículo de nuevo, hermano. Dice versículo 24, porque a los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honra al que le faltaba. ¿No es cierto? Entonces todos quedaron parejitos, todos están en el orden, en la voluntad del Señor. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, para que no haya desavenencia, dice, en el cuerpo, para que no haya una discusión, para que no haya una disputa en el cuerpo, ¿no es cierto? Creyendo ser quién es más o menos importante que otro. Hermanos, y para que nosotros nos demos cuenta que todos somos elegidos y comprados por el Señor, y todos, hermanos, somos llamados al trabajo de la obra del Señor. Mire lo que dice, vamos a leerlo de nuevo, el versículo 26. De manera, dice, que si un miembro padece, todo el cuerpo se duele con él. Hermano, qué importante, ¿no es cierto? Qué mejor ejemplo, hermano, nos ha puesto el Señor para que pudiésemos entender nosotros lo espiritual. O sea, nos puso un ejemplo carnal, natural, físico, hermanos, que cada uno de nosotros entendemos cuál es la función de nuestro cuerpo y que cada miembro, hermanos, que está herido o está enfermo, hermanos, o nos pegamos de repente en un dedo, ¿no es cierto? Se nos afiebra todo el brazo, hermano, y nos duele todo el cuerpo. Hermanos, cuando sufrimos un accidente, hermano, doméstico o a lo mejor un poco mayor, todo el cuerpo se duele, se afiebra el cuerpo completo cuando hay una herida, cuando hay un problema, cuando hay una situación, hermanos, de dolor en los miembros del cuerpo, para que todos se preocupen unos con otros, para que cuando un miembro del cuerpo, hermano, esté afectado, todos los demás se preocupen por él. Eso nos dice el Señor aquí. De manera que si un miembro padece algún accidente, alguna dificultad, hermanos, alguna enfermedad, todos los miembros se duelen con él. Esto es en nuestro cuerpo físico. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Dos cosas que las vemos constantemente. Si alguien está afectado, si un miembro está enfermo, hermano, todo el cuerpo se tiene que doler con él. Y de hecho se duele nuestro cuerpo con eso. Hermanos, y si un miembro de nuestro cuerpo recibe honra, todo el cuerpo se goza con esa honra de ese miembro de nuestro cuerpo. Hermanos, y esto, hermanos, en nuestra vida espiritual debe ser tan importante o aún más importante que nuestro cuerpo físico. Porque esta carne, hermanos, va a pasar. Pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, el cuerpo formado, comprado por el Señor, amados hermanos, ese cuerpo un día será transformado y será llevado, hermanos, a la presencia del Señor, nosotros como muchos miembros, formando solo un cuerpo, solo la iglesia del Señor Jesucristo, y estaremos ya con Él, hermanos, eternamente. Por eso digo que debe ser tan importante o más importante, hermanos, preocuparnos del cuerpo de Cristo. Amén. Si un miembro dice,
Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si alguno de nuestros hermanos, de nuestra congregación donde nos ha tocado estar, cada hermano en su congregación, cada hermano que está oyendo este mensaje, esta palabra del Señor, en el lugar donde esté, hermanos, cada hermano que allí esté recibiendo honra, esté puesto en un lugar de privilegio, hermanos, todo el cuerpo, toda la iglesia, toda la congregación se debe gozar con nuestro hermano, porque nuestro hermano está siendo honrado por el Señor. El que trabaja en el cuerpo físico, hermanos, es el Señor. El Señor nos dio vida, el Señor nos ha dado salud. El Señor dice, mía es la vida, a quien quiero la doy, a quien quiero la quito, ¿no es cierto? Él dice que murió allá en la cruz, hermanos, y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Él está preocupado de nuestro cuerpo. Dice que nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo del Señor. Allí habita el Señor. Allí habita, o sea, no es menos importante nuestro cuerpo físico, hermanos, porque allí mora el Señor y debemos cuidarlo. Debemos ser prudentes con nuestro cuerpo físico. Debemos ser, hermanos, hombres y mujeres, hermanos, que reconozcamos que en nuestro cuerpo no es solo para trabajar, no es solo para pasarlo bien, sino que nuestro cuerpo es templo del Espíritu del Señor. Primero que nada es templo del Espíritu del Señor y debemos, hermanos, cuidar este templo para que esté siempre aseado y siempre limpio, porque aquí habita el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, hermanos, porque el Señor nos bendice y el Señor nos va dando de su palabra cada día. Vosotros pues, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora el Señor ya nos dice clarito a nosotros, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Amada iglesia, amados hermanos, usted no es nada menos y nada más que parte del cuerpo de Cristo. Somos, hermanos, parte del cuerpo de Cristo. Formamos un cuerpo y dice su palabra, hermanos, que la cabeza de este cuerpo es Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, Él es el que gobierna este cuerpo. Él es el que hermanos, Él es el que da la orden a este cuerpo. Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, debemos ponernos en el lugar donde el Señor nos tiene ubicado. ¿No es cierto? La función de algunos se ve en la iglesia. Y gloria al Señor por los hermanos que están trabajando, por los hermanos que están por el pastor, por los hermanos que estamos al lado del pastor, por los hermanos que estamos trabajando para la obra del Señor con el único interés, con la única visión, amados hermanos, de que el Señor sea glorificado, de que la iglesia como cuerpo de Cristo vaya avanzando y vaya siendo edificada en el Señor cada día. Pero también hay otros hermanos, otras hermanas, que están orando, que están clamando, que están ejerciendo un trabajo, hermanos, de mucha honra, de mucha bendición, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor. Y no se ven, no son visibles, pero son importantes y no son menores porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Alguien tiene que cumplir la función de la oración, alguien tiene que cumplir la función del ayuno, alguien tiene que cumplir la función de estar, por ejemplo, hermanos, predicando la palabra, otros están, hermanos, trabajando, haciendo la iglesia. Es un servicio al Señor que no es menor. Hay algunos hermanos que nos ha tocado muchas veces estar en la puerta como porteros, como dando la bienvenida a los hermanos que vienen llegando. Y gloria al Señor por ese trabajo, hermanos, porque es un trabajo que debemos hacerlo los hijos del Señor, todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Versículo, hermanos, para ir terminando. Dice, vosotros pues que sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Versículo 28.
Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lengua. Bendito es el Señor. Dios puso en la iglesia los miembros, cada uno en particular, en su lugar, como Él quiso. Amén. Y Dios, hermanos, con la única función de levantar la iglesia del Señor. Y a unos puso Dios en la iglesia, dice el versículo 28, primeramente apóstoles. ¿No es cierto? Los apóstoles que nos enseñaron y que todavía, hermanos, estamos recibiendo palabra de los apóstoles que estuvieron, ¿no es cierto?, con nosotros y gloria al Señor, porque el Señor, hasta el día de hoy, hermanos, estamos siendo alimentados por esa palabra y por lo que ellos vivieron juntamente con Jesucristo, nuestro hermano mayor, aquí en la tierra. Dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lengua. Hermanos, aquí el Señor, empezó el Señor a ordenar el cuerpo como Él quiso. ¿No es cierto? Él puso apóstoles, puso profetas, puso, hermanos, los que hacen milagros, puso los que sanan. Luego dice la palabra del Señor, hermanos, los que administran en la iglesia del Señor, hermanos, son parte importante del cuerpo de Cristo. Hermanos, ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos a ver un poquito más importante, hermano, que aclara un poquito lo que leíamos acá en Corintios, hermano, con respecto a los dones, a los ministerios que el Señor puso. Efesios 4, versículo 11, dice, y Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿amén?, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito es el Señor. Apóstoles puso el Señor, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor los estableció, Él los puso. Hermanos, el Señor los colocó de esa manera. Lo que leíamos en Corintios, que Él ordenó el cuerpo como Él quiso. El cuerpo de Cristo está ordenado a la manera de Jesucristo, a la manera del Señor. Él ordenó el cuerpo, la iglesia del Señor, y Él en la iglesia constituyó a apóstoles, ¿no es cierto?, a profetas, a evangelistas, a pastores, a maestros, a fin, ¿con qué fin? Con el fin de que los hermanos se jacten que son pastores, o que son maestros, o que son profetas, o que son apóstoles. No ese es el fin. El fin dice, a fin de perfeccionar a los santos, a los demás miembros de la iglesia, ¿no es cierto?, a los santos, a los que hemos sido llamados a trabajar en la viña del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la piedad, el ministerio de Cristo, el ministerio de sanar enfermos, el ministerio de ir llevando el evangelio por todo el mundo, y el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Ese es el ministerio que el Señor nos ha entregado, hermano. Versículo siguiente, versículo, hermanos, 13. Hasta que todo, mire, estos hombres fueron llamados por el Señor para que edificaran el cuerpo de Cristo. Fueron formados por el Señor. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros fueron puestos allí por el Señor. El Señor ordenó el cuerpo como Él quiso, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con esa función. Y fíjese lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos pensemos lo mismo, hasta que todos veamos a Jesucristo como la cabeza de esta iglesia, hasta que todos nos veamos a nosotros mismos como compañeros de la milicia, como lo dijo el apóstol, ¿no es cierto? Que somos compañeros, que estamos trabajando unos en un lado, otros en otro, unos cumpliendo una función, otros otra función, hermanos, y debemos ir adelante en la obra del Señor, porque el Señor así lo ha querido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, ¿no es cierto? El conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos hasta la estatura de un varón perfecto, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, hasta que todos, hermanos, seamos hermanos como el Señor. Un día seremos como Él. Un día, hermanos, estaremos con Él. Un día, hermanos, Él nos presentará ante el Padre. Y debemos, hermanos, trabajar y debemos dejarnos formar por nuestros hermanos que están antes de nosotros y debemos dejarnos formar hasta la unidad, hasta que pensemos lo mismo, hasta la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos hasta la estatura de un varón perfecto. Hermanos, qué bueno y qué maravilloso es el Señor. Gracias al Señor por esta su palabra, hermanos, y que podamos ya no ver la iglesia como una competencia, ya no ver la congregación donde estamos nosotros, que este hermano tiene más posibilidades que este otro, este hermano tiene más oportunidad que este otro hermano, que este hermano predica más o hace más devocionales o está más tiempo con el pastor. No, hermanos, aquí somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y cuando usted, hermanos, tiene una necesidad, yo debo dolerme por esa necesidad. Y cuando cada miembro del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo se duele con él. Por lo tanto, hermanos, seamos en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, en este tiempo que nos echamos de menos, en este tiempo que cuando nos vemos allí en una foto o en algún mensaje breve, hermanos, allí en el celular, nos gozamos de ver a nuestros hermanos, nos gozamos. Pero aprovechemos este tiempo, hermanos, para que realmente nosotros consideremos que somos un cuerpo, que somos uno solo, que no hay diferencia, porque fuimos comprados al mismo precio y somos hijos del mismo Padre. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les fortalezca. Les invito a que oremos al Señor por esta palabra del Señor, hermanos, para que seamos edificados en Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te honramos y te bendecimos a ti, porque tú eres nuestro amado, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres la cabeza de esta iglesia, Señor, porque tú eres el que nos dirige, porque tú formaste, Señor, el cuerpo de Cristo como tú quisiste, Señor, y formaste este cuerpo, Señor, y aquí estamos nosotros. Te damos gracias por ser parte del cuerpo de Cristo, por estar ubicados en una posición cualquiera de este cuerpo, Señor. Te bendecimos. Ayúdanos a serte fiel, Señor, en la posición en la cual usted nos ha entregado, Señor, en este tiempo, Señor, que nos corresponde ahora a nosotros llevar adelante tu obra. Dios mío, permite, Señor, que podamos funcionar en la casa orando, funcionar, Señor Jesucristo, en el hogar, funcionar, Señor, preocupado por los hermanos que tienen necesidad. Padre, permite, Señor, que en nosotros se declare, se revele el cuerpo de Cristo, Señor. Él nos ha puesto, Señor, en un lugar para que honremos y adoremos tu nombre. Permítenos, Señor Jesús, hacer tu obra en la función que usted nos ha colocado, Señor. Permítenos hacerlo bien, Señor. Y si estamos enfermos, y si tenemos alguna enfermedad espiritual, sánanos. Y si nuestros ojos están cerrados, cegados, Señor, a no ver la realidad, permite, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos comprender, Señor, y ver la realidad donde usted nos ha puesto, Señor. Muchas veces preguntamos, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Debemos trabajar en el área donde usted nos ha colocado, Señor. Debemos trabajar, Señor Jesús. Si
nos toca orar en este tiempo, en la iglesia, en nuestras casas, estemos todos orando, estemos todos preocupados, estemos todos haciendo una llamada de aliento, estemos todos apoyando a nuestro hermano que está caído o que está pasando necesidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tu palabra, Señor, y permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser fiel al llamado en el cual usted nos ha hecho, Señor, y nos ha puesto como miembros, Señor, de su cuerpo. Gracias, se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.